Muy buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, a la doctora Hilda Cobán, presidenta de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, nuestra presidenta, que engalana el acto con su presencia, con su compromiso habitual en esta temática y, debo decirlo en general, en toda actividad o proyecto que el Ministerio Público realiza, no solo con buena voluntad, sino con una enorme disposición, colaboración y compromiso, como acabo de señalar. Yo quiero agradecerle a ella. Se ha sabido que en todos estos años hemos generado con la doctora Cobán, fruto del trabajo conjunto, de enfrentar dificultades, algunas muy complejas, y también muchas satisfacciones, una relación de amistad que de ningún modo alguno opaca el respeto intelectual que yo tengo por su persona, que además no es solo una cuestión profesional, sino humana. Así que mil gracias, Hilda, por acompañarnos. Es un momento muy especial el de hoy y que ella esté presente lo potencia. El acto que vamos a dar inicio, respecto del cual vamos a transmitir algunas pocas palabras, es un acto que organiza el Ministerio Público por intermedio del Centro de Capacitación, con intervención de las áreas vinculadas a la violencia de género doméstica de la Secretaría de Política Criminal y también la relativa a la problemática de víctimas que trabajan en forma conjunta. En ese sentido yo quiero reconocer la enorme tarea que se viene realizando por la doctora Ana Hernández y su equipo en el Centro de Capacitación, por la doctora Mercedes Rubio y su equipo, que dicho sea de paso, hoy cumpleaños. La doctora Rubio, después la pueden saludar. Y si no han traído regalos, ella después le da el dato de la oficina para que lo envíen, no hay problema. Y la doctora Sandra Furio también con su equipo. ¿Qué? No cumple más años. No cumple más años. El 7 de marzo del año 2017, cuando nosotros nos reunimos por primera vez con todos los integrantes por vía remota y en forma presencial del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, al poco tiempo de haber asumido la gestión de procurador, establecimos los lineamientos básicos de lo que considerábamos nuestro plan estratégico, y dentro de esos lineamientos básicos definimos los objetivos prioritarios de política criminal y, en primer lugar, señalamos ya en el año 2017 que era un objetivo absolutamente no solo estratégico, sino prioritario de toda la gestión desde el punto de vista de la política criminal y además institucional como abarcativo, la cuestión atinente a la violencia doméstica y a la violencia de género, en tanto esto conmovía definitivamente y generaba un hecho de enorme trascendencia negativa, la descomposición creciente de los ámbitos de convivencia en el seno familiar, y consecuentemente se irradiaba a todo el ámbito social, y que esto probablemente no iba a poder revertirse si no se actuaba por el Estado en forma conjunta, en forma sistemática, en forma planificada, para determinar las causas reales que provocaban estos episodios, estos hechos, y en función de eso intervenir desde distintas dimensiones para tratar de morigerarlo, evitarlo y en lo posible frenar esta marea de violencia que ya se desataba respecto de nuestras mujeres y en general en el ámbito doméstico. Al establecer este objetivo como prioritario, ordenamos toda la estructura del plan estratégico y el proyecto institucional en función de ello, y a partir de ahí las cuestiones atinentes no solo a la política criminal, sino a la capacitación, a la articulación interinstitucional, a las tareas internas, a la custodia del ámbito laboral, pasaron a ser algo que nosotros lo entendimos como una cuestión absolutamente prioritaria.
Potenciamos ciertas actividades que ya se realizaban en el Ministerio Público y en función de eso hemos conseguido, por ejemplo, mantener una tradición que nosotros entendemos a las tradiciones como algo en el doble sentido etimológico de la palabra, es decir, algo que se traslada, que se transfiere. Los abogados sabemos de esto porque históricamente ha sido la manera de transmitir el dominio, que se transfiere, que se traslada, que se entrega y que en función de esa entrega no solo se participa de la cosa, sino que se participa de algo más, un inmaterial, un intangible que va con la cosa. Pero también la palabra tradición tiene raíz etimológica en la palabra confianza, de manera que establecer tradiciones implica transmitir tiempo a tiempo comportamientos, conductas, actitudes y generar confianza, ir creciendo en la confianza derivado de esas tradiciones. Una tradición que cumplió el domingo a las 0 horas 11 años es la presentación del informe de femicidios. Es una tarea que, como se infiere fácilmente de lo que acabo de señalar, tiene 11 años en el Ministerio Público, precede a nuestra gestión y la hemos tratado de consolidar, de profundizar y constituir como una cierta tradición que es demostrativa de esto que acabamos de señalar en la introducción, la necesidad de cumplir con este objetivo estratégico absolutamente prioritario. Esta tradición de la presentación del informe tiene muchos matices que también guarda relación con la fuente de la que se nutre el informe, que es la existencia de un registro absolutamente objetivo, constituido con una metodología que ha sido adoptada por otros ministerios públicos en el país y por la Oficina de Violencia de Género del Consejo Federal de Procuradores, Defensores y Asesores Tutelares de la República Argentina. Esta metodología se vuelca finalmente en todos los datos sistematizados y organizados en el REVIFAC, en el Registro de Violencia Familiar y de Género, y de allí se nutre este informe estadístico, que es mucho más que estadístico. Es un informe que colabora y coadyuva con la gestión y permite comprender qué es lo que va pasando tiempo a tiempo con esta problemática profunda. Y en tanto ustedes han accedido, yo no voy a avanzar demasiado en esto, además no hay tiempo y no es la intención. Se sistematiza desde una perspectiva evidentemente práctica, porque quien accede a este informe y consecuentemente al registro tiene la posibilidad de saber lo que sucede en la provincia de Buenos Aires en las dimensiones atinentes a la violencia familiar y de género desde diferentes perspectivas que dan base a la acción, que permiten dar sustento objetivo a la acción. Por eso, el domingo, a las 0 horas exactas, cuando me entró en el WhatsApp el mensaje de la doctora Hernández, en paralelo a un reclamo de mejora salarial por el tiempo de trabajo fuera de... No le dio todavía, pero en este ámbito yo no me animo a profundizarlo demasiado, para hacerme un reclamo por violencia de género también, por hacerla trabajar fin de semana y a esa hora. Pero cuando me entró ese mensaje, les quiero hacer un comentario autorreferencial y casi intimista, yo sentí una profunda emoción. Sentí una profunda emoción, porque estaba allí volcado un trabajo de 11 años, la continuidad de una gestión institucional que no tiene una denominación personal, no es un procurador, no es una procuradora, es la institución la que mantiene esta tradición que se va profundizando, y esta tradición tiene un sentido de utilidad para una parte sustancial de la sociedad, que son las mujeres trans, el género, y este conjunto de situaciones que hemos encarado sistemáticamente de manera cada vez más profundizada, más profesional, más articulada, más en vinculación con otras organizaciones.
Sentí una profunda emoción por el esfuerzo de nuestra gente, por poder mantener la tradición, por poder mantener viva esta esperanza de que efectivamente trabajando entre todos aquí y en conjunto con otras organizaciones, el objetivo lo vamos a alcanzar. Una muestra más es este encuentro, esta jornada de hoy. Una muestra más es el respaldo institucional y personal de la Presidenta de la Suprema Corte. Una muestra más es la presencia de todos ustedes, personas que están trabajando por esto desde hace mucho tiempo, sufriendo por esto desde hace mucho tiempo. Yo les agradezco a los organizadores, les agradezco a todos quienes están presentes, les agradezco a todos quienes nos están acompañando por streaming. Les pido que no bajen los brazos, que no estamos solos en esta batalla, que es una batalla que corresponde dar y que en esta batalla está la continuidad de la sociedad, porque el género es sin duda alguna la sustancia matriz, fíjense hasta en sentido etimológico, de este combate que se está dando. Muchas gracias. Acto seguido, hará uso de la palabra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora Hilda Kogan. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a la apertura de esta jornada. Me gusta mucho que al espacio de apertura lo hayan titulado como Reflexiones en torno a la jornada conmemorativa. Creo que la reflexión es lo que debe priorizarse en toda conmemoración, y más especialmente en una jornada alusiva a la temática de género, pues es un tema que atraviesa y está atravesado por la historia, la cultura, así como también por las relaciones sociales y económicas. Por ello es esencial que exista ante todo una escucha, pero no el mero prestar oído, sino que debe tratarse de una escucha reflexiva, que permita observar el entramado en que se inserta, única manera en la que luego puede aplicarse desde la justicia una decisión contextualizada y justa. Por eso, principalmente hoy, debemos reflexionar colectivamente desde todos los ámbitos que conformamos el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Estamos ante un fenómeno dinámico sobre el que a su vez vamos aprendiendo progresivamente a través de la experiencia y la capacitación. Pero para estar acorde a su dinamismo y lograr actuar en consecuencia, es primordial tener una escucha comprometida y compartida que dé lugar a una acción conjunta que permita la realización efectiva y eficaz de una vida libre de violencia en todas sus formas. En este sentido, abordar esta cuestión de acuerdo a ese modo de proceder conjunto y reflexivo y lograr un impacto positivo sobre esos derechos reconocidos, pero no siempre realizados, nos ha llevado a innovar sobre el modo de trabajar para su consolidación. Así fue creada la Comisión de Género y Igualdad dentro de la Suprema Corte de Justicia, que tiene como objeto principal articular por todas las áreas de la Corte que traten temas vinculados con esa temática y también hacer participar a otras entidades o poderes del Estado para la realización de proyectos que tengan como fin asegurar la realización de esos derechos. A partir de ello se aprobó por unanimidad la Guía de Prácticas Aconsejables para Juzgar con Perspectiva de Género y como afianzamiento de lo propuesto en ella, a fines del año pasado también se aprobó la Guía de Buenas Prácticas para Audiencias en Procesos Vinculados a Delitos por Razones de Género. La primera de las guías se puso a consideración de todos los jueces que conforman el Poder Judicial de la provincia para que hagan consideraciones y comentarios, pues consideramos de vital importancia tener un documento consensuado para lograr que sea implementado. La guía sobre organización de juicios orales complementa la guía de prácticas aconsejables para juzgar, pues brinda pautas de cómo organizar la entrada, la salida y permanencia del público para evitar revictimizaciones. Esto es,
Sugiere la entrada diferenciada de familiares y personas allegadas a la víctima, de aquellas que concurren por parte del imputado, la disposición de asientos en la sala y la determinación de las inscripciones en remeras o carteles con las que se pueden entrar y cuáles no, entre otras cosas. Para esta organización se tuvo en especial consideración la escucha de la experiencia de familiares que habían atravesado por esos procesos con el objeto de evitar justamente revictimizaciones. Por último, quiero compartir con ustedes la creación del registro de casos de género que se nutrirá de datos de todos los fueros con el objeto de tener un panorama integral de los entramados de esta temática. Aquí quiero hacer especial mención al trabajo conjunto imprescindible desplegado por la Corte y la Procuración, en tanto se ha buscado lograr que su base de datos y la base de datos de la Suprema Corte puedan nutrirse mutuamente en pos de brindar una justicia efectiva, un trabajo que llevó mucho tiempo, pues fue hecho a conciencia y por eso quiero destacarlo especialmente. Por tanto, agradezco enormemente el compromiso y la dedicación para que logremos compartir datos ineludibles para hacer frente a esta problemática. Sin datos reales no existen soluciones reales y por tanto no se hace justicia. Pido que en estos días de conmemoración continuemos reflexionando sobre cómo mejorar e implementar lo trabajado y analizar qué cosas nos quedan por hacer para lograr una vida libre de violencia en todos los sentidos. Espero esta jornada aporte para ello. Muchísimas gracias. Agradecemos estas palabras de apertura y reflexiones en el Día de la Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Despedimos al señor Procurador General, doctor Julio Contegrán, y a la doctora Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Les pueden cantar ahora el feliz cumpleaños. Es una buena oportunidad de interrogarlo. Hay que arrancar. Gracias por el trabajo. Acto seguido, invitamos al desarrollar el panel de esta jornada denominado Líneas de Trabajo en Materia de Género para el año 2026 y presentación del Decálogo de Medidas para la Identificación y Abordaje Urgente de Casos de Alto Riesgo. Invitamos a sus disertantes, la doctora Mercedes Rubio, subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General, también a la doctora Karina Talarico, agente fiscal del Departamento Judicial de Trenquelauquen, y a la doctora María Raquel Vázquez, psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presencia, por cantarme el feliz cumpleaños, no, sobre todo por la presencia y por la atención en esta jornada tan importante que es la del 8 de marzo, el día en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que como dijo la doctora Kogan y como se titula también esta jornada, siempre es un buen momento para la reflexión sobre la importancia de bregar, como todos lo hacemos desde nuestros lugares, por la igualdad de género. Y desde el Ministerio Público en particular, revisar y ser creativos en las medidas que implementamos, en especial nosotros, para luchar contra la violencia que sufren mujeres, niñas y disidencias. Me gustaría hacer primero, a modo de presentación de la fecha, un breve raconto, porque el Día Internacional de la Mujer nace de luchas reivindicativas muy importantes de mujeres y de movimientos de mujeres que comenzaron hace más de 150 años, pero hace 150 años, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, podemos ubicar las primeras protestas de mujeres
que se dieron en general en el marco de la industrialización incipiente, de la primera industrialización, donde eran las mujeres quienes en general ocupaban los puestos de trabajo en fábricas, mujeres y niños. Y en el marco de esta situación, las mujeres que sufrían extensísimas jornadas laborales y explotación comenzaron a celebrar sucesivas protestas para exigir mejores condiciones de trabajo. Luego nosotros ya pensamos en lo jurídico, en lo laboral, en lo social, en la toma de decisiones, pero en este momento se pensaba solamente en la jornada de la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo infantil como las metas. En el año 1909 se celebra por primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer en honor a una huelga de trabajadoras realizada un año antes, en 1908, que bregaba por estas conquistas, mejores salarios también y derecho de voto. Un año después, en el año 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres de Copenhague, se propuso formalmente la creación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en 1911, como consecuencia de esto, ya en Europa también se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y en ese mismo año, en 1911, si bien las fechas son debatidas, y son debatidas porque sucedían muchos incendios en las fábricas en esas fechas, sucede un hecho que marca como un punto de inflexión, porque crea una conmoción mundial, una gran zozobra, que es este incendio que se produce en la fábrica de blusas en Nueva York, donde mueren 129 mujeres y niñas, porque eran mujeres entre los 3 y los 23 años de edad, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo en reclamo, como vengo diciendo, de una reducción de la jornada laboral, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo. Años después también, mujeres rusas celebran el 8 de marzo, como conclusión de una serie de manifestaciones, una huelga masiva exigiendo paz y pan, porque había comenzado la Primera Guerra Mundial, entonces también en este contexto, y provocan una movilización general contra la monarquía y por el fin de la guerra, que culmina con la abdicación del zar y conduce a un gobierno provisional que les concedió a las mujeres el derecho a voto. Bueno, con el tiempo esta conmemoración evolucionó hasta convertirse en un símbolo de la defensa de la igualdad y en 1977 recién la ONU estableció el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz y para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. En Argentina, por supuesto, el movimiento de mujeres también tuvo un gran protagonismo, desde las grandes pioneras en la lucha por el derecho a la educación, al sufragio, a la derogación de todas las leyes que establecían su incapacidad civil, a la patria potestad compartida, hasta más actualmente la ratificación de la CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que está incorporada a nuestra Constitución, el reconocimiento del cupo femenino, la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal, la identidad de género, la Ley Micaela, la Ley Olimpia, entre muchas otras importantísimas leyes que ampliaron derechos para las mujeres. Y, por supuesto, las leyes y las políticas públicas en contra de la violencia extrema, que es que es como la manifestación más extrema de esta discriminación contra las mujeres y el mandato internacional de contribuir a su erradicación desde el Estado. A nosotros, a esta contribución a erradicarla, nos cabe desde el Ministerio Público una importantísima labor, un rol muy activo, porque una parte muy importante de lo que hacemos todos los días, cada uno desde nuestro lugar, tiene que ver con atender y contribuir a generar estrategias para el abordaje integral de personas en situación de vulnerabilidad, de niñas y mujeres en particular, que sufren la privación de derechos más extrema y más letal, como puede ser la violencia por razones de género. Por esto el doctor Contegrán también siempre comenta de los ejes prioritarios de gestión del Ministerio Público, uno de los cuales es la violencia por razones de género. ¿Cómo se traduce esta obligación hacia adentro y hacia afuera del Ministerio Público? Bueno, hacia adentro del Ministerio Público, garantizando ambientes de trabajo seguros, identificando brechas de género, si las hubiera en algún lugar del Ministerio Público, y situaciones de discriminación o violencia, si existieren,
y generando espacios para que las personas afectadas puedan exponerlas y sean abordadas de inmediato y con perspectiva de género. Y en este sentido, cabe destacar que, releyendo nuevamente el procedimiento de responsabilidad administrativa funcional del Ministerio Público, que entró en vigencia el 1 de enero del 2025, este mandato es receptado expresamente. O sea, cuando se hace una denuncia por violencia en el ámbito laboral, debe ser, si es por una mujer, analizada con perspectiva de género. También capacitándonos en perspectiva de género, como ofrece el Centro de Capacitación, capacitaciones no solo las obligatorias de la Ley Micaela, sino un montón de otros cursos que están a nuestra disposición, así como también las capacitaciones internas que cada uno de nosotros lleva a cabo en su propio lugar de trabajo a partir de las problemáticas que tiene que afrontar. Y centrados ya en el hacia afuera, en cómo respondemos a la sociedad en función de garantizar la tutela efectiva y la protección inmediata de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad y de violencia, me gustaría comentarle primero, como vengo haciendo los 8 de marzo, algunas líneas de trabajo específicas que venimos implementando desde la Procuración y que no hacen más que complementar las estrategias locales de actuación que cada uno de ustedes lleva a cabo en sus departamentos judiciales. Estas estrategias locales son las más importantes porque se llevan a cabo atendiendo a la realidad del territorio que conducen, pero desde la Procuración establecemos líneas de trabajo generales, uniformes de aplicación a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y en primer lugar quisiera comentar algunas iniciativas para el 2026 y luego sí hacer una breve introducción al decálogo para la identificación y abordaje de casos urgentes de alto riesgo de violencia por razones de género, que fue aprobado por el doctor Conterán el día viernes y al que luego la licenciada María Raquel Vázquez, que es perito psicóloga de Lomas de Zamora, y Karina Talarico, que es fiscal de Trenquelauquen, se van a referir un poco más en profundidad. Bueno, para iniciar me parece importante hacer foco en el Revifag, ¿no? Este registro, acá tenemos presente al equipo, que es muy importante, que siempre estimulo e invito a que lo lean porque arroja datos que nos ayudan muchísimo para el trabajo de todos los días, porque además es una herramienta de visibilización de lo que afrontamos cada uno de nosotros día a día y de política criminal, y además analiza la información con perspectiva de género, y esto es muy importante. Según el Revifag, en el 2025 se cometieron 78 femicidios, 4 de ellas eran víctimas menores de 18 años, y el 86%, el 85.9%, sucede en el interior de una vivienda, ya sea una vivienda que comparte la pareja o expareja, porque a veces también sucede, o la vivienda de la mujer o la vivienda del hombre. Asimismo, se iniciaron 146.000 procesos de violencia familiar y de género en nuestra provincia. Estos son 1.000 procesos más que el año anterior, pero más de 35.000 procesos que hace 5 años solamente. Y esto también nos advierte sobre la necesidad de reforzar nuestras estructuras para hacer frente a este fenómeno que entiendo yo que porque se visibilizó, y eso es algo muy importante y positivo, digamos, tenemos cada vez mayor volumen y caudal de denuncias, y a esto tenemos que afrontar. 36.000 denuncias más que hace 5 años, nos está hablando de un incremento muy importante. Lo que, como dije recién, nos obliga a repensar el mejor diseño de las estructuras con que abordamos este fenómeno criminal y las herramientas que tenemos para hacerle frente. Bien, entonces, entre algunas de las iniciativas más importantes que me gustaría comentarles son espacios, en primer lugar, 2 espacios que me parece que van a ser muy, muy importantes, sobre todo en la actualidad, de formación teórica y técnica, pero sobre todo para que intercambiemos experiencias, lleguemos a consensos, socialicemos nuestras prácticas, que tienen que ver, como dije, con materias muy actuales. En primer término, vamos a realizar encuentros en relación al abordaje de la violencia sexual, y la idea es generar estos espacios de intercambio, sobre todo en función de la nueva ley, la 15.602, sobre recepción de declaraciones de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad o padecimientos mentales. Esto me parece muy importante porque, si bien obviamente falta para la implementación total de la ley, falta crear los órganos, falta, digamos, acondicionar muchísimas cuestiones, hay ciertas
previsiones de la ley que ya impactan en nuestro trabajo. De hecho, recibimos consultas permanentemente y me parece muy importante poner esto en común para los 3 ámbitos, para las 3 áreas de gestión del Ministerio Público, a raíz de las diversas situaciones que vemos que se van suscitando. También sobre temáticas específicas como el consentimiento y las interpretaciones vinculadas en forma exclusiva con la existencia de fuerza, violencia o coacción. Esto es importante también ponerlo en la mesa, la redacción del Código Penal y cómo interpretamos hoy el consentimiento. La retractación, los desafíos que presenta la retractación en cada etapa del proceso. Esto no es una pavada, todavía hay formas diferentes de abordarlo según el lugar. Y esto también es importante, intercambiar experiencia y crear consensos. Y también sobre litigación con perspectiva de género. Y esto me parece un tema central, en particular en jurado, tanto en la selección del jurado como en las instrucciones, pero también la litigación en todo tipo de juicio. Asimismo, vamos a realizar una capacitación y esta puesta en común con ustedes sobre femicidio en contexto de criminalidad organizada. Es decir, aquellos crímenes que ocurren en el marco de organizaciones criminales e incluso bandas de menor envergadura dedicadas a cometer delitos como puede ser la narcocriminalidad, el narcomenudeo, la trata de personas. Por eso me parece, la miro a Eleonora, porque me parece que es una temática muy actual y estamos viendo, si vemos los femicidios cometidos en este contexto, se asemeja la cifra al de cometido en contexto de violencia sexual, inclusive por lo que vi el año pasado. Con lo cual es algo que tenemos que atender y sabemos que está, increciendo, ¿no? Entonces es importante porque estos eventos en general contienen indicios de violencia muy específicos que es necesario que conozcamos y que los relevemos al momento del hecho, o sea, al momento de ir al lugar del hecho, tener en cuenta cuáles son esos indicios de estos femicidios. Me parece muy importante para relevarlos en el momento oportuno y no perderlos, ¿no? Y hacer luego la interpretación adecuada. En segundo término, contarles también que desde la subsecretaría estamos realizando un relevamiento muy importante, así como hicimos con los folletos informativos, que son de todos los departamentos judiciales y que los actualizamos cada 4 o 5 meses, sobre los espacios para varones que ejercen violencia. Este relevamiento me parece que es muy importante porque si bien existe el Ministerio de las Mujeres hizo uno a nivel municipal, existen muchísimos otros espacios privados, en el marco de ONG, en el marco del patronato de liberados, en el marco de efectores de salud, tanto presenciales como virtuales. Esto de la virtualidad es una novedad, por supuesto no es para todos los casos, pero pueden existir estos espacios para varones que ejercen violencia que para algunos casos pueden darse de modo virtual y ello facilita muchísimo la asistencia de las personas que cometieron una agresión. Y esto porque entendemos que conocer y promover a derivación de estos espacios cuando corresponde por el caso es una política de prevención muy importante, tanto cuando los hombres están en el medio libre como cuando están en lugares de encierro, ¿no? Porque también allí el Patronato de Liberados está comenzando a generar estos espacios adentro de las unidades penitenciarias y es muy importante que desde los lugares que ocupamos, tanto desde la Defensoría, desde la Fiscalía, procuremos que se inserten como una medida de prevención. Y la idea es relevar cómo están trabajando en la práctica, cuál es su eficacia, poner a disposición de todos ustedes este relevamiento, tanto para la defensa pública en el marco de su asistencia técnica, para la defensa civil, que asiste tanto a personas víctimas como también a los hombres que ejercieron violencia. Para las fiscalías también, para los centros de asistencia a la víctima es un recurso muy importante, así que esperamos poder darlo a difusión pronto. También junto al Departamento de Asistencia a Víctima con Sandra estamos trabajando en fortalecer y profundizar la formación de los profesionales de la interdisciplina, tanto pericial como herramientas y unificación de criterios en el marco de la litigación. Y asimismo vamos a continuar tratando de articular con los organismos provinciales y municipales a cargo de las redes de atención de salud mental y consumos problemáticos. Generar estos resortes y esta posibilidad de derivar ágilmente y conscientemente a estos lugares, no simplemente tirando un oficio, es algo muy importante en lo que tenemos que trabajar, así que con Sandra también estamos permanentemente realizando reuniones a este efecto y vamos a dar a conocer esta información también. También junto a la Secretaría de Innovación Tecnológica y Experiencia Digital, la CIED,
estamos manteniendo reuniones con la Suprema Corte por 2 temas que son muy importantes. Uno es la mejora de las salas de entrevista y equipos para la realización de declaraciones de niños, niñas y adolescentes y su almacenamiento. Esto es un problema muy serio a lo largo de la provincia y estamos manteniendo reuniones que esperamos que sean muy fructíferas en el transcurso de este año. Así que en cuanto tengamos novedades sobre eso, porque además también la nueva legislación prevé que se recepten y prevé mucho también la modalidad virtual, vamos a ir dándolo a conocimiento. Y también con la Corte y con el REVIFAG estamos trabajando en la profundización de la interoperabilidad que tiene que ver con facilitar el acceso a los registros. Ustedes vieron que la Corte tiene el registro de violencia familiar, ahora la doctora Kogan anuncia la creación del registro de violencia de género y nosotros tenemos el REVIFAG. Entonces, tratar de generar una interoperabilidad de modo que esto sea más ágil, más fácil para el operador que está con el caso ahí, que ocurrió horas antes, pueda ver toda la información de un modo más fácil. Tuvimos las primeras reuniones con Mariano y el equipo de la CIED y la Suprema Corte y bueno, esperamos también tener novedades pronto. También por supuesto vamos a continuar visitando los departamentos judiciales desde la subsecretaría con los equipos para intercambiar experiencias como hacemos siempre, abordar las cuestiones problemáticas, tratar de procurar soluciones locales según las dificultades que presenta cada lugar. Eso por supuesto lo vamos a continuar haciendo y hacerles saber siempre que estamos a disposición para cualquier inquietud, cualquier problema, cualquier dificultad. En cualquier momento, que de hecho tenemos un ida y vuelta en general con todos quienes trabajan violencia por razones de género muy fluido. Y ahora sí, antes de terminar, introducirlos a la presentación del decálogo, que es este instrumento que es muy sencillo, de muy ágil lectura, no lleva más de media hora su lectura, pero es muy importante más que nada su implementación. Como dije, nosotros tratamos de generar políticas de género que sean transversales a todos los departamentos judiciales como pisos mínimos de unificación de criterios, ¿no? Como diciendo, bueno, de acá para arriba todo, pero este es el piso mínimo de cómo tenemos que trabajar. Y esto me parece que es muy importante porque todos tenemos estructuras distintas, organizaciones distintas, pero la violencia que afrontamos es la misma, entonces tenemos que poder distinguir cuáles son las buenas prácticas para ese abordaje. Y entonces, como complemento de estas estrategias locales de intervención que cada uno adopta desde las defensorías, desde las fiscalías generales, también desde las áreas de la procuración, según el rol que cada uno de nosotros tenemos, nosotros generamos estas estrategias de intervención de carácter general. En particular, el decálogo atiende a los primeros momentos de la investigación. Ustedes saben que nosotros implementamos el formulario único de denuncias, que la idea era que sea un instrumento que contuviera mucha más información del contexto en que se produce la violencia, para no quedarnos solamente con la descripción de un hecho que puede no decirnos mucho acerca del escenario en que se produce la violencia, que también contiene, en caso de pareja o expareja, la escala de predicción de riesgo, que es meramente un instrumento actuarial orientativo, que por supuesto se tiene que complementar con el conocimiento, con la experiencia de las y los fiscales, con la experiencia y los informes técnicos que pueden aportar los equipos interdisciplinarios. Y ahora nos parecía que como una estrategia de política criminal progresiva y coherente tras la implementación de estos instrumentos, era de mucha importancia explicitar las pautas uniformes para completar esta identificación temprana de los hechos de alto riesgo y cuál es el piso mínimo de medidas concretas indispensables de actuación con perspectiva de género en estos casos más urgentes, más apremiantes. Entonces lo que hicimos fue sistematizar y compilar en un solo instrumento al que denominamos decálogo. Simplemente hicimos que sean 10, pero en realidad podrían ser exacto, muchísimas más. Las pautas generales que nos ayuden en nuestros lugares de trabajo para priorizar los casos más apremiantes y los cursos de acción a seguir. En realidad su contenido no tiene nada de novedoso porque lo que hicimos fue recoger lo que cada uno de nosotros hacemos en los departamentos judiciales, pero resumirlo, sistematizarlo y al final del instrumento incluir a modo de checklist para
verificar que todas estas medidas que consideramos indispensables se hagan y sea nuestro propio reaseguro, ¿no? Porque sabemos que en el turno, con la cantidad de eventos que afrontamos, sobre todo los más graves, podemos perder de vista aquellos hechos que en principio parecen ser de leve entidad, leve en el contexto que estamos hablando, ¿no? de violencias graves, ¿no? Pero que si verificamos bien, como dije antes, el escenario, el contexto, son hechos que pueden escalar rápidamente en gravedad y llegar a resultados fatales. Entonces la idea es tener un instrumento que nos permita priorizar de todos esos casos cuáles necesitamos atender rápidamente, en las primeras horas. Para realizarlo elaboramos mesas de trabajo con todas las fiscalías generales y los referentes de los referentes de cada departamento judicial, y todos los aportes y contribuciones que hicieron forman parte del decálogo, ya sea expresamente o van a estar incluidos en la capacitación que demos sobre el decálogo. Algunos eran como, por sus características era mejor explayarlos en el marco de una formación, de una capacitación. Y también, por supuesto, nos nutrimos de protocolos, guías de actuación de otros sistemas de justicia y las directrices de los organismos internacionales. Como dije, este decálogo es de aplicación a cualquier diseño institucional, a cualquier tipo de estructura, tenga tematizada o no tenga fiscalía tematizada. También entiendo que es un instrumento de mucha utilidad para, por ejemplo, el trabajo de las asesorías, porque incluye expresamente la intervención en los casos en que el procurador ya estableció lineamientos de que tienen que intervenir. También para las defensorías, sobre todo en casos de mujeres imputadas en contexto de violencia de género, donde también deben cumplirse y debe garantizarse el deber de debida diligencia reforzada. Así que bueno, esperamos que sea de utilidad. Por supuesto, vamos a estar atentos a su implementación, a cualquier duda que pueda surgir. Es un instrumento que la idea es que se mejore con el correr del tiempo. Una vez implementado, lo ajustemos, lo mejoremos para que sea algo útil para la mejor investigación. Con esto ya termino. Voy a dejar a mis colegas que se van a referir un poquito más en profundidad al contenido de este decálogo, que es la herramienta que, como una de estas medidas que adoptamos en pos de erradicar violencia contra mujeres, niñas y disidencias, nos gustaba presentar hoy como una medida concreta. Así que le voy a ceder la palabra a ella. Les pido que yo ya las presenté, pero que se presenten también. Y como digo siempre, y como también señaló la doctora Kogan, si bien queda un largo camino por recorrer, todos lo sabemos, me parece que es muy importante de esta fecha destacar y reconocer la labor de todos ustedes en el abordaje de estas violencias, especialmente de las mujeres, pero de todos los integrantes del Ministerio Público. Así que aprovecho esta oportunidad para efectuar ese reconocimiento y, como dije antes, también reiterar que estamos a disposición para cualquier consulta, para abordar cualquier inquietud. Nos dirigimos hacia los departamentos judiciales o hacia las áreas de la Procuración y trabajamos conjuntamente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karina Talarico, yo soy fiscal en Trenquelauquen y soy referente de género del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Es un honor formar parte de este panel del 8M para conmemorar una fecha tan importante como lo es el Día de la Mujer y también para formar parte de la presentación de resultados concretos de una gestión. Porque entiendo también que el diseño institucional, la política institucional, implica también el diseño de herramientas que nos permitan a quienes estamos en la trinchera y estamos en la línea de fuego poder ser más eficaces. Y este decálogo es esto. No es un texto de escritorio, sino que es un instrumento formado por 10 artículos que son obligatorios, que sistematizan la respuesta de la Fiscalía en los casos de violencia familiar y de género de alto riesgo. No lo vean como una tarea más porque no lo es. Es un instrumento de gestión de recursos que nos permite gestionar el cúmulo de trabajo diario, sobre todo en la primera línea, ¿no? Sistematiza eso. En el momento en que recibimos una causa y sabemos que el agresor está más activo y la víctima está más expuesta
sistematiza eso, ese primer momento en que tomamos contacto con el riesgo, y ya no va a depender que ese riesgo sea valorado en función de la sensibilidad o de la intuición del operador. Como hablábamos recién con las chicas de San Nicolás, a veces se cuelan prejuicios, estereotipos, sesgos, que no nos permiten detectar fehacientemente si estamos ante un caso crítico. Y el decálogo nos aporta una serie de parámetros objetivos para poder identificarlos. Si tuviera que resumir el corazón de este decálogo, lo haría estructurándolo bajo 3 ejes. En principio, lo que es la gestión del tiempo, porque nos da indicaciones respecto a eso, a cómo tenemos que gestionar el tiempo. También el segundo eje es la visión de contexto, que sabemos que debe existir en estos hechos de violencia de género. Y por último, habla sobre la eficiencia digital. El artículo 1 nos hace referencia a lo que es, lo que Mercedes dijo recién, la detección temprana. El objeto del decálogo es que el fiscal, en las primeras horas de la mañana, sepa que tiene un caso crítico y que tiene que actuar de manera urgente. ¿Cómo se va a hacer eso? En principio, alguien, una persona idónea, cualquiera la que se designe en la oficina, va a proceder a la lectura de todas las causas, de todas las denuncias de violencia de género que ingresen a la oficina. Y también de la planilla de riesgo que viene anexada a la denuncia. ¿Para qué? Para ver si este caso es de alto riesgo o no. ¿Y cómo va a saber el operador si ese caso es de alto riesgo? El decálogo establece, como dijo Mercedes, un piso mínimo, pero si ustedes observan cuando leen esa denuncia la existencia de estos parámetros que yo les voy a decir, el semáforo rojo se enciende, estamos en presencia de un caso crítico que habilita que nosotros apliquemos el decálogo. Esos delitos son, si estamos en presencia de delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, desobediencias a medidas cautelares, lesiones graves o gravísimas, existencia de armas o posibilidad de acceso a las mismas, y por último, 2 más me faltan. Uno es historial de conductas violentas del agresor con personas de extrema vulnerabilidad, como embarazadas, mujeres que carecen de una red de contención, niños, personas con discapacidad. Y el último es si el agresor es policía. Eso es lo que tiene que verificar, en primer término, el operador, esa persona idónea previamente designada. La segunda cuestión es la certificación de procesos anteriores. Todo esto en las primeras horas de la mañana. Certificación de procesos anteriores. ¿Dónde? En el SIM, en el REVIFAG y, en el caso de que el agresor sea policía, en el RBI, en el Registro de Violencia Institucional. En lo posible, también puede ser en juzgado de familias y juzgado de paz. Para mí, esta certificación de procesos en esta primera etapa es vital. Porque a lo mejor no hay ninguno de esos parámetros objetivos que dije antes, tenemos una denuncia de amenazas, que la leemos y parece poco, pero tenemos 3 amenazas acumuladas en el transcurso del mes, 2 desobediencias anteriores. Entonces, tenemos un semáforo encendido que a lo mejor, sin la aplicación del protocolo, lo vamos a atender dentro de 3 o 4 días y esto evita esa situación y poder atenderlo de manera temprana. Por eso para mí esas 2 cosas son muy importantes. Que detectemos la existencia de parámetros y que certifiquemos si existen procesos anteriores. Esto a primera hora de la mañana. En la mañana ya el fiscal tiene que saber si tiene un caso crítico y en el caso de que lo tenga, el idóneo tiene que ponerlo en conocimiento del fiscal. ¿Para qué? El decálogo establece que a partir de que sabemos que tenemos un caso crítico, se abre una ventana de 72 horas para tomar medidas urgentes de acción. 72 horas a más tardar, porque sabemos que si tenemos un arma, tenemos que ir a buscarla ya. 72 horas, ¿qué tenemos que hacer? En principio, mirar a la víctima, el blindaje a la víctima. Tenemos que asegurarnos no solo de que sabemos que la policía es la que le pide a los juzgados de garantía las medidas cautelares, bien,
Pero no solo saberlo, sino también controlar que esa medida esté otorgada y verificar que esté notificada al imputado, debidamente notificada. Eso garantiza una tutela judicial efectiva mínima. Con eso nosotros nos aseguramos de que la víctima está protegida. El artículo 3º dispone medidas sobre el agresor. En el caso de que estuviera prendido, previo a darle la libertad, nosotros en la Fiscalía debemos informarle, notificarle que existen medidas otorgadas y también tendríamos que explicarles cuáles son las consecuencias del otorgamiento de esas medidas. Porque muchas veces, creo que a todos nos debe pasar, a veces los imputados nos dicen, pero ella me llamó, yo fui porque ella me llamó. O a lo mejor también nos dicen en otras oportunidades, yo no sabía que era tan grave desobedecer una perimetral, cuando están aprehendidos y después nosotros le pedíamos la detención. Entonces, está bueno dar cumplimiento a esto y notificar antes de darle la libertad de que existe una medida, de que si la desobedece otra vez incurre en otro delito que es el 239. O sea, que el imputado se vaya de la Fiscalía sabiendo qué es lo que no tiene que hacer. En el caso de que estemos en un caso de alto riesgo y el imputado no comparezca a alguna audiencia que nosotros fijemos o se haya dado la fuga, es una alerta grave. Se enciende mínimo un semáforo amarillo porque automáticamente nosotros tenemos que mirar a la víctima. O sea, no comparece, se lleva la fuga, a ver, la víctima está segura, están las medidas otorgadas, están vigentes, es necesario que reforcemos con botones antipánicos, con custodias, con rondines. Prestar atención a eso. Y previo a darle la libertad al imputado, en el caso de que se la tengamos que dar, relevar los riesgos para la víctima. Y el artículo 4 habla sobre el segundo eje, que yo digo, esta visión de contexto, porque habla de la obligación de la acumulación de causas. Acumulación de causas conexas, siempre y cuando el agresor sea el mismo. Sabemos que hay una resolución de la Procuración que ya establece la conexidad de causas a la Fiscalía que primero previno. En este caso, el decálogo también lo que hace es fijar un límite que es de 2 años hacia atrás. Aunque la causa esté archivada, la tenemos que acumular. Esto de la acumulación también es importante porque es como pasar de la foto a la película, ¿no? Tenemos el hecho puntual, pero si la acumulamos a todas las causas, vamos a tener la película completa y vamos a tener un mapa más completo del contexto y de la conflictiva. El artículo 5 establece lo que es el contacto con la víctima. Un contacto necesario en las primeras intervenciones nuestras, pero no como una actuación administrativa más, sino como una herramienta para poder informarle a la víctima en ese primer momento en el que todo en ella parece temblar. Poder informarle cómo es el proceso, que nosotros estamos pendientes de que se les otorguen las medidas cautelares, de que le notifiquen a los imputados. Poder informarle para qué es cada audiencia. Informarle dónde está parada. Yo a esto lo asocio con lo que el doctor Contegrán, el procurador, habla como eje de su gestión, la justicia humanizada, que pone a la persona en el centro del sistema y que hace a una transformación del servicio de justicia. La vez pasada recibí una víctima de una causa de género, una causa muy sensible, como tantas de las que todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que en un momento me dice, no me suelte porque me derrumbo, ¿no? Y no se trata de que convertirnos en psicólogos ni en confesores de las víctimas, no. Se trata de que en la parte penal la Fiscalía pueda acompañarlo, explicándole, viéndole que estamos con ellos, estamos junto a ellos y que vamos a reaccionar si la violencia escala. En este caso, el decálogo establece también que tomemos la precaución de verificar
que antes de comunicarnos con la víctima, la misma no esté conviviendo con el agresor. Eso es muy importante y por eso es importante la primera intervención, porque sabemos que en la denuncia ahí está la separación. Si nosotros podemos tomar contacto con la víctima en esos momentos y ganarnos su confianza, quizás hasta evitemos que ella retome la relación, ¿no? Cortemos un poco este círculo de violencia. Los artículos 6º, 7º y 8º hacen referencia sobre medidas de abordaje. El 6º hace referencia a la necesidad de en estas primeras 72 horas tener que pedir los informes necesarios para poder acreditar los hechos y evitar que la prueba se pierda, como los informes médicos a los fines de acreditar las lesiones, informes técnicos que podrían ser estos informes de riesgos a los CAPS, que para nosotros los fiscales son tan importantes para poder tomar una decisión de manera objetiva y nos permite saber dónde estamos parados. También el artículo 7º refiere al aseguramiento de los medios de prueba, como lo que es el llamado al 911, que sabemos que si lo pedimos después no lo vamos a tener, o las cámaras de seguridad. En el caso, por supuesto, de armas, enseguida allanamiento, registro para proceder al secuestro de las armas y, si es necesario, evidencia digital, también en esta primera etapa. Y también, muy importante, la recepción de declaraciones testimoniales a vecinos, a familiares, a compañeros de trabajo, al personal de los espacios territoriales, al personal de las oficinas de violencia de género que intervienen. En el caso de que haya niños, podemos relevar en las instituciones educativas sobre el conocimiento que tienen de la problemática. Y en este caso, el artículo 9, cuando hay niños, aunque los niños no hayan sido víctimas de este delito, pero existen niños en ese vínculo de pareja, el decálogo obliga a darle intervención tanto al servicio local como al Ministerio Público Tutelar. Le tenemos que dar intervención aunque ellos no hayan sido víctimas. Y el artículo 10º es el tercer eje, que es la eficiencia digital, que es cuando tenemos es la remisión de las actuaciones de una copia electrónica de la IPP a juzgado de familia o de paz. El decálogo establece que existe un medio de comunicación con un trámite específico, que es el que tenemos que usar, que es oficio, remisión, juzgado de familia, porque esto permite la vinculación del SIM con el Augusta, se vinculan los procesos y esto hace que desde las fiscalías podamos ver en tiempo real todos los avances que hay en el foro de familia, en el expediente de familia. Anexo al decálogo van a encontrar una lista de verificación, un checklist. Una herramienta muy práctica para los que operamos, lo que vamos a tener que trabajar con esto. ¿Por qué? Porque sistematiza cada uno de los pasos del decálogo para que no omitamos ningún paso crítico. Por ejemplo, los parámetros identificatorios de casos de mayor urgencia, los parámetros objetivos los va diciendo. ¿Hay alguno presente? Lo marcamos. El artículo 2, que habla sobre las medidas a la víctima. ¿Notificamos? ¿Están las medidas otorgadas? ¿Está notificado fehacientemente el agresor? Lo tildamos. Lo mismo con el imputado y así sucesivamente cada uno de los pasos, los 10 pasos. Esta es una herramienta muy útil porque permite que no haya errores y poder llegar a tiempo, ¿no? Como les dije al inicio, no lo vean como un trabajo más, porque es una herramienta que cuida a quien cuida. Contribuye al secretario o instructor porque tiene una hoja de ruta de lo que tiene que hacer. Le da mayor tranquilidad. Al fiscal, porque le garantiza que cuando tiene que tomar una decisión va a tener un mapa completo de toda la conflictiva. Va a tener relevado los antecedentes, el contexto y el riesgo. Y a la víctima porque es lo que marca la diferencia entre una justicia que llega tarde y una justicia que reacciona antes de que la violencia escale,
con el peligro de vida que sabemos que en estos casos ocurre. Es muy flexible, se adapta a la realidad y al diseño, como dijo Mercedes, de cada uno de los departamentos judiciales, porque no se trata de sumar gente, sino de que los que estamos leyendo las causas lo sigamos haciendo, pero con estos anteojos. El mensaje del decálogo y de la procuración es único y es que ante el riesgo la respuesta debe ser temprana, coordinada y con perspectiva de género. Muchas gracias. Si quieres presentar eso. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Raquel Vázquez, psicóloga, perito del Centro de Asistencia a la Víctima de Lomas de Zamora. Bueno, ante todo quería agradecer a la Procuración General por la participación, al doctor Contegrán, a la doctora Mercedes Rubio, a Sandra Furio, también a la doctora Cortés, Eliana Cortés, que es coordinadora del CAP. Bueno, y a todos los presentes por compartir este espacio y de reflexión. Y a los que están en lo virtual, para aprovechar este espacio y compartirlo desde un lugar de reflexión, como también lo dijeron en las palabras de inicio, ¿no? Sí hacer mención también a mis compañeras que a diaria estamos en la trinchera, como también dijo la fiscal, en atención a la persona víctima todos los días y abordando esa primera escucha, por lo general en la atención primaria y bueno, en otros momentos o situaciones de intervención depende del proceso judicial, ¿sí? En qué momento está el proceso judicial. Bueno, ya se mencionó que bueno, soy perito, como les dije recién, también estoy en rol docente y bueno, interactuando con colegas en formación y desde mi campo psicológico, introducir la perspectiva de género desde hace 22 años más o menos, con otras colegas, o sea, intentando que esto quede en nuestra formación, ¿sí? Y hay muchas colegas del campo que vienen haciéndolo desde antes, ¿no? Yo aprendí de ellas también. Bueno, también quería decirles, y pensando en la propuesta de participar, desde dónde iba a hablar, ¿no? O sea, trataba de pensar desde dónde yo les iba a hablar. Primero como mujer, ¿no? Persona, profesional y medio me reía, pero la verdad que asumo y digo medio siglo vivido, ¿no? Hablando de los cumpleaños, pero haciendo camino y aprendiendo, de verdad lo quería transmitir con ustedes y voy a tratar de mantener un lenguaje claro, técnico a la vez y poder transmitirles desde ahí, ¿sí? Y un enfoque, poner el enfoque victimológico, con perspectiva de género interdisciplinaria. Desde ahí sería la propuesta. También, como ya se mencionó sobre el día que se hace a la conmemoración históricamente, pero previo a eso quería mencionar la existencia de los CAP. Bueno, ya dije que estoy trabajando en el de Lomas de Zamora, eso quería también señalizar, que estamos en planta baja, ahí a metros de la puerta y en donde ingresan las personas, que eso es muy importante, no sé si en otros departamentos está así ubicado, y tenemos la interacción inmediata de la mesa de entradas de denuncia, que hace muy fluido la posibilidad de abordar en un primer momento la escucha, que a veces puede ser la denuncia misma, igual ahora el dispositivo digital también llegan por esa vía, o es la orientación previa a la denuncia o posterior a la denuncia y después, bueno, su camino a la fiscalía que corresponde, que va a abordar el hecho denunciado.
quería compartirles un poco eso de la puerta de entrada del edificio y que es estratégicamente es importante que esté ahí el Centro de Asistencia a la Víctima. Porque también tomamos la presentación espontánea que les decía, además de los requerimientos de los fiscales. Y el equipo, y ahí funcionamos equipo interdisciplinario, como en otros CAP, supongo, o en otras instancias de departamento no hay CAP, pero hay otros dispositivos de equipos de interdisciplinarios o profesionales que están junto a los fiscales y no capaz conformando un equipo, pero sí aportando su saber en elaboraciones de informe. Bueno, en relación a lo histórico, como ya Mercedes Rubio lo nombró, es muy triste lo que se conmemora. Son mujeres que fueron quemadas y murieron y víctimas, ¿no? Perdiendo vidas. Y me parece que era importante poder ponerlo de relieve y no, como socialmente aún se romantiza un poco todavía ese día, regalando flores o celebrando, y me parece que es importante que este espacio se dé el lugar para visibilizar lo triste de lo que se conmemora. Y también a su vez una apuesta de poder pensar en el fuero penal la posibilidad de prevenir, que es también una apuesta importante, porque generalmente en el fuero penal no se piensa, o por lo menos ahora. Esto es una propuesta importante, pero por lo general es cuando ya está el hecho, ¿no? Y la prevención es como más difícil. Entonces me parece importante también resaltar eso. Y los orígenes del CAP, que también lo habíamos conversado con Mercedes, con la reforma del Código Procesal Penal, con el sistema acusatorio en el año 98, o sea, eso también era importante, que ustedes lo saben, pero ponerlo también en palabras, de que desde su historia de los CAP y al día de hoy ya pasaron 28 años aproximadamente de las existencias. Me parece importante poder también compartirlo. Como también mencionaron ya las compañeras, se presentó el decálogo de medidas para la identificación y abordaje urgente de alto riesgo. El acento del alto riesgo me parece también parar ahí, pensar qué significa eso, y del decálogo nos permite también pensar, y ustedes como operadores, acudir a los equipos interdisciplinarios y poner el acento en el punto 5 y 6, en donde nosotros, de ese decálogo, que ya lo mencionaron, podríamos colaborar con ustedes, ¿sí? Desde los distintos saberes. Estamos hablando de saber de trabajadoras sociales, de psicóloga, de psiquiatra, de médicos, de todos los recursos que puedan llegar a existir en los distintos departamentos, recursos humanos, ¿no? Especializados, técnicos, que están en los distintos departamentos judiciales. Sí, también importante en estos puntos rescatar los verbos, el leer, más en estos tiempos, ¿no? Leer, detectar, priorizar y actuar para prevenir. Eso como muy importante, esos verbos, y resaltarlos. Y también las preguntas, ¿no? En relación al contacto con la víctima, que es en el punto 5, tienen que ser abiertas, ¿sí? Para que las respuestas no sean ni sí ni no, porque ahí se acota muchísimo la información. O sea, el poder generar preguntas abiertas en el contacto con la víctima va a abrir dimensiones que podrían ayudar, por lo menos al operador, a percatar estos puntos que expresaron, y después, en la intervención del equipo interdisciplinario, ampliar y a evaluar riesgo, que sería el punto de identificar factores de riesgo y el aumento, indicadores que den aumento de ese riesgo. Que eso es en un contexto de entrevista, que desde lo instrumento técnico serían entrevistas semiestructuradas, en donde tenemos dimensiones para desarrollar y para poder ver que esa entrevista pueda ir a abarcar esas áreas y poder concluir el nivel de riesgo, ¿sí?
Esto, como en el contacto con la víctima, cuando lean el decálogo, tienen que visualizar esto, ¿no? Y el riesgo, el peligro en el que puede estar esa persona. Sirve mucho instrumentos también como dimensionar, y de hecho existe matriz de riesgo, ¿no? Ir evaluando las dimensiones en las que pueda estar la persona. Para eso también en el punto 6 habla de la intervención técnica de profesionales de la interdisciplina. Y ahí nosotros como elemento que podamos brindarle va a ser un medio de prueba más. O sea, que ustedes puedan recopilar el informe, ¿sí? Sea de intervención, de riesgo, son todos elementos de pruebas que ustedes puedan sumar. Y van a colaborar a la investigación del hecho. Entonces lo que trata de despejar es qué causó, o sea, en los procesos de victimización está el primario y el daño en sí. Y ahí poder despejar qué causó a esa persona. La gravedad, las consecuencias, todo eso podemos darlo cuenta desde los equipos interdisciplinarios en informes elaborados, que se llama, no sé si lo han escuchado, seguro lo habrán escuchado, informe victimológico. Ahí podemos poner foco en la víctima y qué le pasa a esa víctima en relación al impacto, al shock emocional que pudo haber tenido en el hecho, ¿sí? Las secuelas, y también a nivel social. Puede haber restricción de su participación, su autonomía, como de alguna manera una pérdida de empleo por el hecho de violencia. Bueno, esas cuestiones las podemos desplegar en un informe que sería el plus, más, además del formulario obligatorio, cuantitativo, un plus cualitativo. Puede brindar el informe para los criterios que puedan considerar y ayudar a evaluar el riesgo, ¿sí? Escuchar activamente, ¿sí? Para eso es importantísimo, tanto los equipos interdisciplinarios como los operadores. Acompañar a la persona víctima. Elaborar estos informes victimológicos permiten documentar el impacto sufrido por las personas, ¿sí? El abordaje es urgente, como dijeron, ¿no? En los casos de alto riesgo. Y la violencia basada en esas situaciones, despejar qué motivos, y eso lo van a ir evaluando ustedes en la investigación, junto con otras pruebas. El informe de riesgo y el victimológico es lo que se le puede brindar desde los equipos interdisciplinarios. Generalmente las entrevistas, y lo ideal sería de a pares, psicóloga, psiquiatra, psicólogo, trabajadora social, psiquiatra, trabajadora social, o sea, como pares para poder dar la posibilidad de la interdisciplina y de la escucha desde lo social y desde lo psicológico. Lo importante también es valoración de riesgo siempre, más allá que si el equipo puede intervenir o no, o la profesional con la que pueda contar el fiscal, siempre valorar el riesgo, no desestimar amenazas reiteradas ni lesiones. Y la evaluación de riesgo obviamente va a ayudar más a eso. ¿Y para qué le va a servir a las fiscalías este abordaje? Para este abordaje urgente en casos de riesgo, ¿sí? Y ahí va a poder visualizar lo que ya les dije mediante los informes, indicadores de riesgo y factores de aumento de riesgo. ¿Qué sería lo cualitativo? Y el cuantitativo es el formulario obligatorio de denuncia escala adaptada. O sea, van a ir cotejando entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? La urgencia de actuar, ahí es importante, también se pone el acento, y desde los equipos podemos colaborar en diferenciar los tiempos de la víctima con el riesgo de vida. Ahí podemos, porque sería lo visible es el hecho denunciado. Bueno, y después ir avanzando sobre lo invisible, que sería ese contexto y ese historial que viene padeciendo la persona. Eso un informe puede abordarlo y aportarlo, ¿sí? Y poder diferenciar en el tiempo de la víctima que posiblemente no sea concordante con el tiempo de la justicia o del proceso judicial. Entonces ahí, ¿por qué digo tiempo de la víctima? Porque puede haber
algo del, generalmente, bueno, se trabaja mucho el mito de amor romántico que hace que todo por amor, que todo se soporta por amor, y muchas creencias que son culturalmente transmitidas y no es así. O sea, muchas, la vida le cuesta en ese querer desde lo cultural y socialmente aceptado todavía, ¿no? Bueno, se está cuestionando igual, se avanzó con los cuentos de hadas, princesas, bueno, se fue avanzando un poquito, pero todavía culturalmente nos queda. Otro punto que también se despeja en las entrevistas es el sentimiento de culpa. Ahí la víctima le puede obstaculizar hasta reconocerse como víctima, ¿sí? La dependencia económica, la habitacional, que si no es ahí a donde vive, no tiene ningún lugar, porque la familia está en otro país o con distancias geográficas enormes. Otra frase que se escucha mucho en las entrevistas es el padre, y te lo mencionan como casi una posibilidad de exculpar a la persona que las agredió. Y ahí es trabajar mucho y poder visualizar eso, ayudarla a visualizar y concientizar de que pueda, con un tratamiento, fortalecerse, obviamente especializado, y ahí hacemos derivaciones también desde los equipos a los centros municipales. Eso como los tiempos de la víctima que los equipos pueden ir abordando, ¿sí? Desde una derivación, desde una entrevista para elaborar informes, o desde una orientación y contención misma, o poder decir si están aptas para prestar declaración o no, porque emocionalmente no pueden decir ni nada, porque la angustia la superan todo, y el miedo, ¿no? A veces también hemos hecho acompañamientos en momentos de declaración testimonial, que el solo hecho de estar ahí al lado ayuda un montón y la persona puede dar su testimonio. Eso también lo hemos hecho como equipo. Y también, bueno, y en este punto del riesgo de vida es establecer esta escucha activa y captar lo que expresa verbalmente esa persona, ¿sí? Que eso es lo que se escucha. Pero ahí, desde los equipos técnicos, podemos empezar a pesquisar la carga emocional. Todo lo que este contexto y este historial que con las preguntas abiertas podemos abrir. Y evitar, obviamente, dar consejos, contener, alojar a la persona víctima, mostrando interés por su padecimiento, saber que el hecho de no poder reconocerse como víctima es dificultoso para cualquier persona que está padeciendo situaciones así, que puede estar en un estado de shock, que puede estar negando como mecanismo de defensa, que puede estar en un estado anestesiada por el mismo impacto de la violencia, y poder advertir todo eso le dificulta poder visualizar que está inmersa en el ciclo de violencia, que es otro concepto importante que los equipos también pueden ayudar a detectar, y que el mayor riesgo del ciclo de violencia es la fase 3, que es el de que le dicen reconciliación o luna de miel. Cuando generalmente en el hecho mismo de la tentativa de homicidio, digo un ejemplo, ¿no? Posiblemente esté impactada, pero días posteriores pueda pedir ir a ver a la persona detenida, o reciba mensajes del familiar, o reciba mensajes de la misma persona detenida, o alguien que mandó, y entonces empieza a activar en la víctima el sentimiento de culpa, la esperanza de que puede cambiar, en el caso extremo de una tentativa de homicidio. Si no hay una detención, pero la persona está supuestamente con la medida cautelar, o todavía no porque no está notificado, también estar muy atentos ahí, porque puede ser la posibilidad para el agresor de volver a lograr captar o lograr que no se termine de ir la víctima de su radar. Entonces ahí también tienen que visualizar eso como riesgo, ¿sí? También otros puntos de factores que se pueden agravar las situaciones de violencia
o llegar a femicidio es el consumo de drogas y de abuso de alcohol de este agresor. No quiere decir que lo cause, sino que lo agrave, ¿sí? Aumento de frecuencia de episodios de violencia, que ahí está el tema de la repetición del ciclo. Lesiones, obviamente, la clasificación de lesiones que el médico le haya otorgado, ¿no? Las lesiones graves también es otro indicador. Amenazas de muerte, eso también, y desobediencias reiteradas, que también lo dijo la doctora. La violencia contra los hijos, sea física a los hijos o siendo testigos de esos hechos de violencia del agresor contra la madre. Violencia sexual es otro indicador. En el historial, cuando nosotros en las entrevistas podemos llegar, porque es muy difícil llegar a que la persona que sufre te pueda decir, a veces lo tiene hasta naturalizado, de que sufre violencia sexual por parte de su pareja o expareja. Además, estas cuestiones también socioculturales que están reproduciendo estereotipos, bueno, un montón de estereotipos de género. Entonces, en una entrevista, si se puede llegar al nivel de confianza, lo pueden develar. Y posiblemente en un caso de lesiones reiteradas o de desobediencias, en el historial aparece de que está obligada también a tener relaciones, porque si no, no le dejaba plata para que los chicos coman o no les compraba los pañales. O, bueno, muchas situaciones terribles que capaz que no había una agresión sexual física ahí de lo que se entiende por agresión sexual, pero eso no dejaba de ser violencia sexual y violencia económica mínimo, más todo el contexto del delito que pueda estar en cuestión. Otro momento muy de mucho riesgo que puede ser es la separación en sí misma y el periodo post-separación. Ese es un punto que ha pasado y les habrá llegado muchos casos de denuncia en ese periodo, que también coincide con la fase 3 del ciclo, lo que les comentaba. Las redes de apoyo, que de por sí en las situaciones de violencia el aislamiento es significativo, las redes de apoyo sean escasas, ¿sí? Ahí otro punto, que la víctima, sus redes de apoyo sean muy escasas, con dependencia económica, como dije, o desempleada. Otro punto también es los celos, que por lo general se transmiten como, bueno, él me quiere, a veces lo transmiten así, o como que lo mostraban como algo de lo amoroso de esa relación, que no tiene nada de amoroso, y que están seguidos de hostigamiento por parte del agresor. Y otro punto también de mucha gravedad es los intentos o ideaciones suicidas por parte de la víctima en contextos de violencia. No quiere decir que haya algo psiquiátrico que lo que ocasione en ella es lo psiquiátrico, sino por la misma situación de violencia es la salida que encuentra la víctima. Es terrible, pero muchas veces lo plantean así, como una forma de alivio y de salida. Y eso también sería un punto, porque capaz que ahí no hay una tentativa de homicidio, pero sí hay una pérdida posible o inminente de riesgo suicida en la víctima, por todo lo que está viviendo. Ahí nosotros hemos intervenido también, en donde activamos y articulamos con la obra social que está de la persona o la institución gubernamental para poder dar posibilidad en la salud mental y el abordaje, porque ahí lo que primero hay que priorizar es un abordaje en salud mental, porque posiblemente pueda perder su vida. Entonces, ahí es importante en esto que el decálogo pueda ayudar para ver, entonces, evaluar riesgo inmediato y que sería el riesgo inmediato en sí, y ahí elaboración de informes, intervención del médico forense, denuncias inmediatas penales, bueno, ver las causas previas, como también lo dijeron. Esto de los celos, ya les decía, es otro punto que también tiene que hacer ruido, porque quiero citar a una psicóloga que transmitió mucho, Irene Friedman, que fue invitada también, creo que en espacios acá. Psicóloga Irene Friedman falleció hace poquito, hace un tiempo, y dijo que los celos son la antesala de la exposición de ira por parte de los varones, que en algunos casos termina con la muerte.
en su libro de Violencia de Género y Psicoanálisis. Y ahí ella hace todo un desarrollo sobre la manifestación de los celos, ¿no? Y connotándolo con una conducta violenta. Otro punto que también era un punto que van a seguir desarrollando, que es el tema de las retractaciones. Ahí es otro punto de alto riesgo, que puede ser, como les dije yo, pueda estar coincidiendo con la fase 3 del ciclo de violencia. Ahí sería importante, y los equipos lo brindan a través de las entrevistas, enumeran los factores que puedan incidir en esa situación de retractación o de desistimiento de la denuncia, porque a veces te dicen, no dicen que no pasó, pero dicen que quieren retirar la denuncia. Entonces, los informes pueden ayudar para ustedes y poder fortalecer la acusación, no sé, bueno, ya sería un poquito más jurídico, pero sería lo que ustedes en su accionar les puede ayudar y sumar. Bueno, y ahí también quiero citar a Eva Giberti, que ella dice en uno de esos textos que son contraargumentos cuyo denominador común es el desdecirse de lo anteriormente afirmado. Ella hace esa cita y de ahí desarrolla todo un texto sobre retractación que seguramente lo habrán leído en su momento. Y como también ya ir promediando lo que les quería transmitir, es la importancia de los equipos interdisciplinarios en formación en victimología. Como que acá también en los cursos obligatorios y del centro de capacitación lo han transmitido, la importancia de escuchar de cualquier operador desde ahí, desde una formación victimológica con enfoque interdisciplinario, perspectiva de género. ¿Para qué? Para no revictimizar y no desestimar riesgo. O sea, cualquier operador, más allá de que podamos nosotros aportar como desde la ciencia psicológica, social, psiquiátrica, desde ustedes como operadores, tener esos pilares ahí. Y obviamente detectar también como horizonte en qué fase se encuentra la persona que está sufriendo el delito, en qué fase del ciclo de violencia se encuentra. Y hay un aporte de Hilda Marchiori, que también la habrán escuchado, que es pionera en Argentina en victimología, en Córdoba, inició toda su labor hace más de 30 años. Ella habla de los procesos de victimización, pero le pone el acento a la asistencia victimológica. Y habla de asistencia victimológica que requiere pautas básicas, comprensión, consideración prioritariamente de la vivencia de temor, de pánico. Eso es algo que se manifiesta en las víctimas. A veces la víctima no manifiesta nada y está en estado de anestesia. Y ahí hay que esperar, porque también hay momentos que, como no sé si es en la misma situación, que es desesperante ver a la víctima que uno quiere ayudarla y no puede. Entonces, pero a veces ahí es esperar un poquito desde lo subjetivo, porque se puede replegar más la persona y puede quedarse más instalada en la retractación. Ahí capaz que hay que esperar un poco más y el abordaje es asistencial y con medidas de protección en los procesos, ¿no? Eso lo van midiendo ustedes. Bueno, ese aporte de ella es la verdad que es muy valioso, y darle entidad a la victimología más allá de la criminología, porque eso también a nivel mundial la victimología ya es una ciencia autónoma, que generalmente fue como una prima hermana de la criminología, pero el acento en la victimología es importante poder avanzar y profundizar, y de hecho a nivel mundial estamos en esa línea. Y como también, ya concluyendo, el trabajo en red, valorizando eso, pero intrainstitucional, hacia adentro y hacia afuera, que hay un montón de lugares del departamento judicial que capaz que no hay equipos interdisciplinarios, o sí lo hay, bueno, con los recursos que tengan, pero sí evaluar qué red concreta tienen, desde los hospitales, de los centros de salud. Eso va a ayudar un montón, porque esos equipos pueden brindarles informes para lo que necesiten también.
Y bueno, saludos para todos, poniendo en valor la presente actividad y agradecer una vez más la oportunidad de poder sumar juntos a las compañeras, a las expositoras, granitos haciendo camino hacia un norte que sea la prevención de muertes, llegar antes, prevaleciendo y priorizando la protección de las personas víctimas de violencia basada en género, es decir, su derecho de tener una vida libre de violencia. Bueno, un segundito nada más. Quería agradecer a las excelentes expositoras, creo que fueron clarísimas. Creo que realmente hablamos sobre medidas concretas que desde el Ministerio Público podemos tomar en pos de esta erradicación de la violencia por razones de género y en pos de bregar por esta igualdad de género de la que venimos ya hablando. Muchísimas gracias por visibilizar aspectos muy importantes de la violencia, el desafío todavía cultural, como dijimos, muchos logros en lo jurídico, muchos logros en otros aspectos, también en lo laboral, en lo social, en la toma de decisiones. Por supuesto queda mucho por hacer, pero sobre todo a nosotros nos compete en esta eliminación de las violencias contra mujeres, contra niñas. Excelente, también clarísima Karina en la descripción del decálogo, que espero que sea de mucha utilidad. Y ahora Francisco Pombergés, el doctor Pombergés, que creo que andaba por acá. Bueno. Entonces, no, va a ser el cierre de la jornada, es el secretario de Política Criminal. Y bueno, y quería agradecerles a todos ustedes, a todos los que están por stream, muchísimo haber dedicado la atención a estos minutitos. Y acá ya llegó el doctor, a todos los que están presentes, a los referentes de los departamentos judiciales, tanto fiscales como funcionarios, como personas profesionales de interdisciplina, que algunos pudieron viajar. Tratamos de molestar lo menos posible y por eso invitamos también a que esta reunión sea virtual. Y bueno, seguimos trabajando juntos. Chao. Muchas gracias a las tres por su aporte en la presente jornada y como dijo la doctora Rubio, invitamos para finalizar estas exposiciones y hacer unas palabras de cierre al doctor Francisco Pombergés. Él es secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General. Muchas gracias. En general siempre me toca cerrar y es el momento en el cual aparte todos ya se quieren ir. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Desde que esta gestión asumió la dirección de la Procuración General, me refiero al doctor Contegrán y todo su equipo, yo creo que se han hecho avances muy importantes en todo lo referido a la temática de género. Avances que a veces se ven y a veces no se ven. Pero yo lo que quiero destacar es el trabajo de toda la gente de la Procuración que se dedica a esta temática de manera directa o indirecta. Empezando por la doctora Rubio y por todo su equipo, que desde que el doctor Contegrán decidió crear la subsecretaría de Políticas de Género y Violencia, ha hecho un trabajo enorme, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, y el relacionamiento interinstitucional ha sido muy auspicioso, muy efectivo lo que han hecho. Quiero destacar también la tarea del Departamento de Delitos Conexos a la Trata, Grooming y Ciberpedofilia que dirige la doctora Weingast, que también ha tenido un desempeño notable en atender a una de las patas de estas vulnerabilidades, sobre todo frente a las redes. El trabajo de Gisela Burkhardt en todo lo que es ciberdelito, que también ha atendido buena parte de su competencia a lo que es, ¿no?, el ciberdelito vinculado con
los menores, las mujeres, las violencias de género virtuales, etc. Y tantos otros lugares de la Procuración que, si bien no son específicos en lo penal, sí son específicos en cuanto al tratamiento de vulnerabilidades. Y me olvidaba de la doctora Furio también en su atención a las víctimas, que es como una madre de todas las víctimas. No sé si está la doctora Furio por ahí. Es así. La madre de las víctimas. Bueno, y que en esto, por ejemplo, ha tenido una actuación destacada y es una muestra de trabajo coordinado con otras áreas de la Procuración, como por ejemplo el programa MPBA 2050. En los últimos tiempos también yo quiero destacar la persistencia a todas horas del día de la doctora Berzi con sus mensajes, pero que nos ayuda a mantener una línea única en materia de abordaje del fenómeno de las violencias de género y familiares. Y finalmente, y no por eso menos importante, la recepción que hemos tenido en la instancia de todos ustedes, que la verdad que han demostrado un compromiso enorme desde las fiscalías, desde las defensorías, en términos de abordar la temática de una manera responsable, metódica, y dejando en muchos casos el cuerpo y poniendo el cuerpo como se pone en la instancia, así que mi reconocimiento para todos ustedes. Más allá de esto, me parece que es una ocasión ideal para, no diría para festejar, pero sí para reflexionar sobre cuál es nuestra función frente a este fenómeno tan triste que nos atraviesa a todos, en todos lugares, y pensar qué es lo que podemos aportar cada uno desde nuestro pequeño espacio, que nos deja ser un pequeño espacio, pero creo que nuestra contribución es mejor que nada y mucho mejor que nada. Así que, en nombre de la Procuración, en nombre mío, les agradezco a todos por estar acá y ahora sí, pueden ir en paz.